Necesito el fondo médico de tu bebé. $20,000. Ahora. Las palabras flotaron en el aire como una nube de tormenta, pesadas con la promesa de un desastre inminente. Coloqué mi mano protectora sobre mi vientre de 8 meses de embarazo, mirando a mi cuñada Marcela con incredulidad. La sala de la casa de mi suegra, que solía ser un refugio cálido y acogedor, de repente se sentía fría y hostil. Me llamo Valeria, y a mis 30 años, estaba experimentando tanto la mayor alegría como el momento más aterrador de mi vida. Lo que comenzó como una tranquila visita vespertina pronto se convirtió en una pesadilla que cambiaría nuestra familia para siempre. Santiago, mi esposo, y yo habíamos pasado meses preparándonos para nuestro primer hijo. Entre pintar el cuarto del bebé con tonos amarillos suaves y asistir a clases de crianza, habíamos ahorrado cuidadosamente $20,000 para posibles gastos médicos. Viviendo en Denver, Colorado, sabíamos que los costos de atención médica podían ser impredecibles y queríamos estar preparados para cualquier cosa. Era nuestra red de seguridad, nuestra promesa a nuestro hijo por nacer de que haríamos todo lo posible para protegerlo. Mi suegra, Esperanza, había sido nuestro apoyo durante todo el embarazo. Desde que perdió a su esposo hace unos años, había canalizado su energía en ser la madre y futura abuela más solidaria que cualquiera podría desear. Sus comidas caseras y sus consejos gentiles habían hecho el camino mucho más dulce. Incluso ahora puedo oler las tartas de manzana que horneaba cada vez que la visitábamos, llenando su casa con el aroma a canela y amor. Pero luego estaba Marcela, la hermana mayor de Santiago. Su lucha con la infertilidad la había transformado en alguien casi irreconocible de la cuñada que conocía al principio. Aunque comprendía su dolor, su amargura se había convertido en una sombra sobre cada reunión familiar. Santiago y yo habíamos optado por visitar a Esperanza cuando sabíamos que Marcela no estaría, una delicada danza de horarios y mensajes de texto que había funcionado, hasta hoy. Marcela, comencé con cuidado, mi voz firme a pesar de mi corazón acelerado, entiendo que estás pasando por un momento difícil, pero este dinero es para la atención médica de nuestro bebé. No podemos. ¿Entiendes? Me interrumpió con una risa amarga. ¿Qué entiendes exactamente sobre luchar? ¿Sobre desear algo con desesperación y ver cómo alguien más simplemente lo consigue sin esfuerzo? Sus palabras destilaban veneno, cada una diseñada para herir. Me removí incómoda en el sofá floral de Esperanza, el mismo en el que habíamos anunciado nuestro embarazo hacía apenas unos meses. La alegría de ese momento ahora parecía un recuerdo distante. Eso no es justo, protesté. Santiago y yo hemos trabajado duro para prepararnos para este bebé. Hemos ahorrado cada centavo. Oh, ahórrame la rutina de padres responsables, espetó Marcela. Están ahogándose en privilegios mientras yo me estoy sofocando con facturas de tratamientos de fertilidad. Ese dinero podría darme una oportunidad de conseguir lo que ustedes dan por sentado. Antes de que pudiera responder, Esperanza entró en la sala, su expresión alegre desvaneciéndose al percibir la tensión. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó, mirando entre nosotras con preocupación. Tu nuera perfecta está mostrando su verdadero rostro, escupió Marcela. Tiene dinero que podría ayudar a la familia, pero es demasiado egoísta para compartir. Los ojos de Esperanza se abrieron de par en par al comprender. Marcela, ¿estás pidiendo el fondo del bebé de Valeria? Eso es completamente inapropiado. Por supuesto que tomaría su lado, dijo Marcela, alzando la voz. Desde que se casó con Santiago, se ha convertido en tu favorita. La esposa perfecta, la futura madre perfecta. Mientras que yo soy tu fracaso de hija, ¿verdad? Eso es suficiente. La voz de Esperanza resonó como un látigo. Este comportamiento es inaceptable. Valeria y Santiago ahorraron ese dinero para las necesidades médicas de su hijo. No tienes derecho a exigirlo. Pero Marcela estaba fuera de sí. Su rostro se había tornado de un rojo furioso, y sus manos estaban apretadas en puños a sus costados. ¿Ningún derecho? Tengo todo el derecho. Soy familia. Familia de verdad, no una cazafortunas con suerte. Luché por levantarme, mi cuerpo embarazado haciendo el simple movimiento más difícil de lo que debería haber sido. Marcela, por favor. Esto no se trata de suerte o favoritismos. Se trata de ser padres responsables y... ¿Padres responsables? Se rió, un sonido áspero y antinatural.
No merecen ser padres. No tienen idea de lo que significa luchar, pelear por algo que desean. Lo que sucedió después pareció desarrollarse en cámara lenta. Marcela se lanzó hacia adelante, su rostro desfigurado por la rabia. Vi cómo su pie se echaba hacia atrás, vi la expresión de horror de Esperanza, escuché el comienzo de un grito. Luego, el dolor explotó en mi abdomen cuando el pie de Marcela conectó con mi vientre embarazado. El mundo se inclinó hacia un lado. A través de la neblina del dolor, sentí algo cálido y húmedo entre mis piernas. Mi fuente se había roto, 2 meses antes de tiempo. El grito de Esperanza parecía venir de muy lejos. Mi bebé, susurré, agarrándome el estómago. Por favor, mi bebé. Lo último que vi antes de que la oscuridad me envolviera fue el rostro de Marcela, la rabia desapareciendo para ser reemplazada por algo que parecía casi miedo. El pitido constante de los monitores del hospital me devolvió a la conciencia. El olor estéril de desinfectante llenaba mis fosas nasales, y el pánico se apoderó de mi corazón mientras mis manos volaban hacia mi estómago ahora plano. ¿Dónde estaba mi bebé? ¿Qué había pasado? Una enfermera apareció casi de inmediato, sus manos gentiles guiando las mías de regreso a la cama. Señora Valeria, trate de mantenerse tranquila. Su hija está en la unidad de cuidados intensivos neonatals, UCIN. Es prematura, pero está estable. El alivio me inundó, seguido rápidamente por una ola de ira tan intensa que me mareó. Esto lo había hecho Marcela. Ella había forzado a mi hija a venir al mundo demasiado pronto, todo por su amarga envidia. Santiago irrumpió en la habitación momentos después, su rostro un torbellino de emociones. Tomó mi mano, su agarre casi doloroso. Gracias a Dios que estás despierta, dijo con la voz ahogada. Nuestra pequeña está luchando con todas sus fuerzas, Valeria. Es fuerte, como su madre. Las lágrimas corrían por mis mejillas mientras me contaba sobre la condición de nuestra hija. Era pequeña pero valiente, dijeron los doctores. Con tiempo y cuidado, se fortalecería. Pero el hecho seguía siendo que no debería haber tenido que luchar tan pronto. Vamos a levantar cargos, dijo Santiago, su voz dura con determinación. Marcela cruzó una línea, y necesita enfrentar las consecuencias. Ya contacté a un abogado. Asentí, demasiado exhausta para hablar, pero agradecida por su fuerza. Esperanza nos visitó más tarde, con los ojos enrojecidos de tanto llorar. No podía dejar de disculparse, aunque nada de esto era su culpa. El peso de las acciones de su hija parecía haberla envejecido de la noche a la mañana. Nunca pensé que pudiera hacer algo así, susurró Esperanza, apretando mi mano. Sabía que estaba luchando, pero esto es imperdonable. Los días que siguieron fueron un torbellino de actualizaciones médicas, reportes policiales y lágrimas. La agresión de Marcela había quedado grabada en las cámaras de seguridad de la casa de Esperanza, evidencia que sería crucial en los días venideros. Pero por ahora, todo lo que podía pensar era en mi pequeña hija, luchando por cada respiro en la UCIN. 2 días después del incidente, Marcela tuvo la audacia de visitar mi habitación del hospital, con su esposo Carlos siguiéndola como una sombra reticente. Parecía casi aburrida, como si todo esto fuera un pequeño inconveniente en lugar de un trauma que cambió vidas. Vine a disculparme, dijo con tono indiferente. Las cosas se salieron de control. Les daré $5,000 para los gastos médicos. La oferta flotó en el aire como un insulto. Antes de que pudiera responder, Santiago dio un paso al frente, llenando la habitación con una furia apenas contenida. ¿$5,000? Su voz era peligrosamente baja. Pusiste en peligro las vidas de mi esposa y mi hija, ¿y crees que puedes arreglarlo con $5,000? El esposo de Marcela intentó intervenir, pero Santiago lo detuvo con una mirada que podría congelar el fuego. Esto no es algo que se pueda solucionar con dinero, continuó. Lo que hizo Marcela fue agresión, y habrá consecuencias. La compostura de Marcela se quebró. Están exagerando, espetó. Ya he pasado por suficiente. Fue un error. ¿Un error? Encontré mi voz, débil pero fortaleciéndose con la ira. Pudiste haber matado a mi bebé. Esto ya no se trata de tus problemas, Marcela. Se trata de tus acciones. Ella salió furiosa, pero su partida no trajo alivio. El daño ya estaba hecho, y ahora teníamos que lidiar con las consecuencias.
Esa misma noche, Santiago presentó una denuncia ante la policía, y Esperanza entregó las grabaciones de seguridad que sellarían el destino de Marcela. Mientras yacía en mi cama de hospital esa noche, escuchando el ritmo constante de los monitores y pensando en mi hija luchando por su vida en la UCIN, me di cuenta de que nuestra familia nunca sería la misma. Las acciones de Marcela no solo habían puesto en peligro a nuestro bebé, habían destrozado los mismos cimientos de confianza sobre los que se construyen las familias. Este era solo el comienzo de nuestra historia, pero ya sabía que nos cambiaría para siempre. La pregunta era, ¿cuántas tormentas más tendríamos que enfrentar antes de encontrar la paz? El tribunal se alzaba ante nosotros como una fortaleza moderna, su estructura de vidrio y acero reflejando la luz del sol de la mañana. Habían pasado 2 meses desde aquel fatídico día en la casa de Esperanza, y ahora estábamos allí en busca de justicia. Mis manos temblaban ligeramente mientras Santiago me ayudaba a subir los escalones, mi cuerpo aún recuperándose del traumático parto prematuro. Marcela llegó acompañada de su abogado, luciendo pulida y compuesta en un traje azul marino que probablemente costaba más que nuestra hipoteca mensual. Su esposo, Carlos, se sentó en silencio junto a ella, evitando nuestra mirada. Verlos hizo que mi estómago se revolviera, los recuerdos de aquel terrible día inundándome con una fuerza aplastante. Santiago apretó mi mano, anclándome al presente. Las imágenes de las cámaras de seguridad de la sala de Esperanza fueron el eje central de nuestro caso. Verlas en la sala del tribunal fue como revivir una pesadilla en alta definición. El abogado de Marcela intentó presentarlo como un malentendido, alegando que su cliente había actuado bajo una fuerte presión emocional debido a sus problemas de fertilidad. Mi cliente fue llevada al límite, argumentó el abogado, con una voz suave y ensayada. Años de tratamientos fallidos, facturas médicas crecientes y el impacto emocional de ver a otros lograr lo que ella no podía, crearon una tormenta perfecta de presión psicológica. Pero la fiscalía desmanteló metódicamente esta defensa, presentando pruebas del comportamiento hostil constante de Marcela hacia mí. Mostraron más grabaciones de reuniones familiares previas donde Marcela había hecho comentarios agresivos o exhibido lenguaje corporal amenazante. Cuando Marcela subió al estrado, su fachada cuidadosamente construida comenzó a desmoronarse bajo el interrogatorio. «Ustedes no entienden cómo es», dijo, su voz elevándose con cada palabra. «Ver a alguien llegar y llevarse todo lo que siempre has deseado. Ella ni siquiera tuvo que esforzarse». «Señora Marcela», replicó el fiscal, ¿está sugiriendo que el embarazo de su cuñada justificaba agredirla? «Me provocó», estalló Marcela, poniéndose de pie de golpe. Siempre presumiendo su vida perfecta, su embarazo perfecto. Ni siquiera me ayudó cuando lo necesitaba. El juez pidió orden mientras el arrebato de Marcela resonaba por toda la sala. Su abogado parecía angustiado, consciente de que acababa de dañar su propia defensa. Pero Marcela no había terminado. Durante un receso, me confrontó en el pasillo del tribunal, arrojándome un vaso de café. Aunque el líquido estaba frío, el acto en sí hablaba mucho sobre su falta de remordimiento. El incidente fue reportado de inmediato y se sumó a los cargos. Esperanza, quien fue testigo, rompió en llanto. «Ni siquiera reconozco a mi propia hija», me susurró más tarde. «¿Cómo llegamos a esto?» El juicio duró 3 días, aunque se sintió como una eternidad. Cada día corría del tribunal a la UCIN, donde nuestra hija continuaba su lucha. Al ver su diminuto pecho subir y bajar, con sus dedos más pequeños que cerillos, encontré una fortaleza que no sabía que tenía. Teníamos que ganar, no solo por justicia, sino para garantizar que ella siempre estuviera a salvo de la rabia impredecible de Marcela. Finalmente, el juez dictó su veredicto. Marcela fue declarada culpable de agresión y conducta temeraria. Fue sentenciada a 6 meses de libertad condicional, clases obligatorias de manejo de ira, y se le ordenó pagar 50,000 pesos en daños, una cantidad que cubriría nuestros gastos médicos, la estancia extendida de nuestra hija en la UCIN, y la compensación por el daño emocional. Mientras se leía el veredicto, observé el rostro de Marcela. Por primera vez, vi un miedo real en sus ojos. La realidad de sus acciones y sus consecuencias parecía finalmente alcanzarla. Su esposo se sentó con la cabeza entre las manos, mientras Esperanza lloraba silenciosamente en la parte trasera del tribunal. Las secuelas del juicio trajeron sus propios desafíos. Algunos miembros de la familia intentaron mediar, sugiriendo que deberíamos perdonar a Marcela por el bien de la unidad familiar. Otros tomaron partido, creando divisiones profundas que probablemente nunca sanarían.
Santiago y yo tomamos la difícil decisión de mudarnos lejos de Denver, eligiendo Austin, Texas, como un nuevo comienzo. Esperanza apoyó nuestra decisión, aunque le rompió el corazón vernos partir. Los visitaré con frecuencia, prometió, abrazándome con fuerza. Y haré videollamadas todos los días para ver crecer a mi nieta. Marcela, por su parte, vio su vida desmoronarse tras el veredicto. La carga financiera de los daños, combinada con su deuda de tratamientos de fertilidad, la llevó a declararse en bancarrota. Sus amigos se alejaron, horrorizados por lo que había hecho. Eventualmente, también dejó Denver, cortando lazos con la mayoría de la familia y comenzando de nuevo en otro lugar. Mientras tanto, nuestra hija permaneció en Lausín, creciendo más fuerte cada día. Santiago y yo pasamos incontables horas a su lado, hablándole a través del cristal de la incubadora, contándole historias de la vida que construiríamos juntos. La llamamos Azucena, un símbolo de renacimiento y nuevos comienzos. El día que finalmente llevamos a Azucena a casa fue un momento de alegría pura, matizado con una reflexión agridulce. Mientras la acunaba en la habitación que habíamos preparado con tanto cuidado, no podía evitar pensar en lo diferente que todo podría haber sido si Marcela hubiera elegido otro camino. «Es perfecta», susurró Santiago, observándonos desde la puerta. «Y vamos a darle la vida más increíble». Asentí, abrazando a Azucena con más fuerza. Habíamos sobrevivido a la tormenta, pero la experiencia nos había cambiado para siempre. Ahora éramos más fuertes, más decididos que nunca a proteger la vida preciosa que habíamos creado. Nuestro nuevo hogar en Austin se convirtió en nuestro santuario. Cambiamos nuestros números de teléfono, limitamos el contacto con aquellos que intentaron justificar el comportamiento de Marcela y nos enfocamos en construir una vida llena de amor y positividad. Esperanza nos visitaba con regularidad, su presencia un recordatorio de que los lazos familiares podían sobrevivir incluso las pruebas más difíciles. Con el paso de los meses, nuestras vidas encontraron un nuevo ritmo. Azucena prosperó, alcanzando cada hito con una determinación que sorprendía a sus doctores. Su nacimiento prematuro no dejó efectos duraderos, un milagro por el que dábamos gracias cada día. Al mirarla, nadie podría imaginar el trauma que rodeó su llegada al mundo. La vida de Marcela tomó un rumbo muy diferente. A través de Esperanza, supimos que se había mudado a Seattle, donde vivía sola después de que su esposo solicitara el divorcio. El peso de sus acciones había destrozado su matrimonio, sus relaciones y su estabilidad financiera. A veces, tarde en la noche, me preguntaba si alguna vez pensaba en ese día y lamentaba sus decisiones. Esperanza seguía siendo nuestro vínculo con Denver, aunque ahora pasaba más tiempo en Austin que en su propia casa. Se dedicó a ser la mejor abuela posible, quizás intentando compensar las acciones de su hija. Al observarla con Azucena, veía un proceso de sanación lento pero constante, como una herida que se cierra poco a poco. A veces la miro, me confió una noche mientras observábamos a Azucena dormir, y me pregunto en qué fallé con Marcela. ¿Cómo cría a una hija capaz de tanta crueldad? No hiciste nada mal, le aseguré, aunque mi propio corazón dolía al escuchar el pesar en su voz. Marcela tomó sus propias decisiones. Conforme Azucena creció, Santiago y yo enfrentamos el desafío de decidir cómo manejar sus preguntas sobre la familia. ¿Cómo le explicaríamos por qué no tenía relación con su tía? ¿Qué le diríamos sobre las circunstancias de su nacimiento? Estas preguntas me mantenían despierta por las noches, dándoles vueltas en mi mente como cuentas de un rosario lleno de preocupaciones. La respuesta llegó de forma inesperada, a través de una carta que Marcela envió en el primer cumpleaños de Azucena. Era el primer contacto que teníamos desde el juicio, y mis manos temblaban mientras la abría. «Lo siento», escribió. «Esas palabras parecen insuficientes después de todo lo que hice, pero son todo lo que tengo. La terapia me ha ayudado a entender la profundidad de mis acciones y el dolor que causé. No espero perdón, pero quiero que sepan que lamento lo que hice cada día». Santiago y yo decidimos guardar la carta, junto con todos los documentos del juicio y los recortes de noticias, en un lugar seguro. Cuando Azucena fuera lo suficientemente mayor, le contaríamos la verdad no para cargarla con ese peso, sino para mostrarle la importancia de defender lo correcto, incluso cuando eso signifique enfrentarse a la familia. Nuestra historia no se trata solo de trauma y traición. Se trata de resiliencia, de la fortaleza que encontramos al proteger a quienes amamos. Se trata de elegir superar la amargura y construir algo hermoso a partir de las cenizas de relaciones rotas.
Al mirar hacia atrás ahora, con Azucena durmiendo plácidamente en su habitación y nuestra vida en Austin floreciendo, no puedo evitar preguntarme, ¿qué habrías hecho tú en mi lugar? ¿Habrías levantado cargos contra tu familia? ¿Te habrías mudado para proteger a tu hijo? Estas no son preguntas fáciles, y no hay respuestas perfectas. Por favor, comparte tus pensamientos en los comentarios a continuación. Y si nuestra historia te ha conmovido, no olvides dar me gusta y suscribirte para más historias sobre los desafíos inesperados de la vida y la fortaleza que encontramos al superarlos. A veces, las decisiones más difíciles que tomamos son las que transforman nuestras vidas de formas que nunca esperamos. Las acciones de Marcela aquel día lo cambiaron todo, pero también nos mostraron quiénes éramos realmente y de qué éramos capaces de soportar.